palabra del Señor que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 119. Sin duda los motivos, las razones para agradecer a Dios son muchas. Agradezco a Dios por todo lo bueno que Él ha sido para conmigo, en especial en este día que ha sido bastante ajetreado. Pero hasta aquí estamos de pie todavía. Luego no sabemos, pero hay que vivir el presente. Como le dije, busque la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 119. Vamos a leer simplemente 180. No, mentira. Vamos a leer desde el versículo 97 hasta el 104. Vamos a leer estos 8 versículos. Lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Amén. Reitero, Salmos capítulo 119, versículo 97 al 104. Os doy lectura a la poderosa palabra del Señor. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Pueden tomar sus asientos. Esta es palabra del Señor. Me encanta poder acuñar el término "esta es palabra del Señor", si bien le escuchamos bastante a nuestros hermanos católicos cuando termina de leer el sacerdote, ¿verdad? Y dice: esto es palabra del Señor, y todo el pueblo, aún unísono, dice amén. Sin duda alguna, si creemos que esta es la palabra del Señor, creemos que Dios habla y que Dios ha hablado. Por lo tanto, en esta hora pretendo no poder poner cosas que yo quisiera, sino simplemente poder transmitir lo que siento que es de parte de Dios para nosotros. Quiero poder, ojalá, poder cumplir, porque de repente pasa que hablamos demasiado con el micrófono, y quiero poder llevarlos a meditar en la palabra del Señor. Ojalá en 3 asuntos importantes que dice la palabra. Si no lo logro completar, se los voy a deber. La palabra del Señor, en el Salmo 119, si bien es un salmo compuesto como un acróstico, donde comienza acá con todo el abecedario hebreo, y nos ubicamos en la palabra mem, que es básicamente la M, y el autor, el salmista, lo que hace es hacer una oda al Señor, a la palabra del Señor, a los caminos del Señor, a la benevolencia del Señor, a la fidelidad del Señor. Y en esta sección del pasaje bíblico nos va a llevar el salmista, nos va a llevar quien escribió esto, a poder meditar. Hoy en día está muy en boga el hecho de poder meditar, de poder pensar, razonar bien antes de hacer las cosas, después de hacer las cosas. Ha crecido la meditación como terapia. Muchos también de los padres, cuando sus hijos del siglo XXI, hay que hacer ese paralelo, mandan a meditar a sus hijos sobre sus actos. Siglo XX, se la forraba y después se mandaba, ¿verdad?, que medite. No, ahora sé que primero medite lo que hizo, si estuvo correcto, si no estuvo correcto. No es el tema aquí en este momento.
Y el salmista empieza en el versículo 97 con una frase encantadora. Él empieza diciendo, oh, cuánto amo yo tu ley. Y lo que está haciendo el salmista es un suspiro, es similar al suspiro de un hombre enamorado, pero en este caso por Dios y por su palabra. Podemos hacer un pequeño contraste de aquel novio que está a puertas de poderse casar con su amada, con su amado, y de repente está babeando, está en otra. Es porque él no puede dejar de pensar en su amada, es porque ella no puede dejar de pensar en su amado. Amén, yo esperaba un amén ahí. No me lo puedo sacar de la cabeza. Es algo que está ahí, que está latente. Y este suspiro que dice, oh, cuánto amo yo tu ley, es alguien que está completamente flechado. Esto nos recuerda el principio que hay a través de la Escritura, porque la Escritura, para que sea aplicable a nosotros, porque no hay que olvidarse que la Escritura no fue escrita para nosotros, sino que fue escrita para la gente de ese entonces, pero tiene una relevancia especial en nosotros porque los principios bíblicos son trascendentales, trascienden a todos los tiempos. Y hay un principio bíblico detrás de esta frase, que es que pensamos en lo que amamos. Y la intensidad y la frecuencia de nuestros pensamientos responden a lo intenso de nuestros afectos. Entonces, lo que tú más piensas es lo que tú más amas. En lo que tú tienes más tiempo en el día pensando es lo que más amas dentro de tu interior. Si tú piensas en tu día a día, si yo te llevo a meditar, ¿cómo es tu día? ¿En qué piensas? Indudablemente, pensamos en nuestra familia, en el bienestar de nuestros hijos, en el bienestar de quienes están en nuestra casa. Pero lo que quiere decir el Señor, si bien tenemos que pensar en nuestra familia, porque no podemos mandarnos solo y dejar a nuestra familia a un lado, ¿verdad? A cobijarnos solo a nosotros y que nuestra familia vea a ellos cómo se calefaccionan, vean ellos cómo lo hacen, tienen sus manos y sus pies. Bueno, no, nos manda a pensar en los nuestros primero. Pero ¿qué está en el centro de nuestro pensamiento? Lo que está ahí es lo que nosotros más amamos. Y lo que hace el salmista es decir, oh, cuánto yo amo tu ley. En lo que él está diciendo es que la ley de Jehová es su centro gravitatorio, es lo más importante para él. Si somos sinceros a la luz de la palabra, muy pocas veces la palabra del Señor cobra una real importancia dentro de nuestro día a día, un real, relevancia en nuestro cotidiano vivir. No está constantemente la palabra del Señor, no estamos constantemente pensando en la palabra del Señor, ni meditando en ella. Estamos pensando en que si verdaderamente le van a quitar el partido a Colo-Colo o no. Estamos pensando en qué irá a hacer de nosotros más tarde. Estaremos pensando en este momento, le tocó al hermano Sebastián, ¿qué tan tarde nos vamos a ir hoy? Y comúnmente la palabra del Señor en nuestro día a día no ocupa una real importancia, cuando debiese ser lo importante. Eso no quiere decir, amados, que nuestra familia no la vamos a dejar en el centro. Muchas veces nuestra familia efectivamente está en el centro y pensamos en su bienestar. El hombre podrá hacer muchas cosas en su día a día, pero tiene mente y fuerzas para su familia, para pensar en ello. Muchas veces en nuestro día a día lo que más amamos es nuestro trabajo y pensamos en trabajo y terminamos el trabajo y llevamos trabajo a la casa y nos llevamos los problemas del trabajo a la casa y comunicamos los problemas del trabajo a quienes nos rodean y en realidad el trabajo quedó en casa. O sea, el trabajo quedó donde usted se marcó o firmó, ahí quedó el trabajo. Muchas veces solemos llevar ciertas cosas y amamos ciertas cosas que no debemos darle esa importancia o relevancia que le estamos dando.
nuestros bienes materiales, nuestra casa. Muchas veces adornamos nuestra casa a tal punto de que nuestra casa viene siendo lo más importante, de que nuestra, no sé, en la parcela sigue siendo lo más importante, nuestra cuenta corriente es lo más importante, nuestro aspecto físico es lo más importante. Y giramos todo a lo más importante. Lo más importante para el salmista básicamente era la ley de Jehová. Cuando hablamos de la ley de Jehová estamos hablando de la palabra del Señor. Mateo capítulo 6 verso 21 nos dice que donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. Entonces yo pregunto y te pregunto a ti en esta tarde, ¿dónde está tu tesoro? ¿En qué es lo que más piensas? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Que si te quitamos eso no puedes vivir. Si te quitamos algo y no puedes vivir sin eso, entonces eso es lo más importante que tú tienes en este momento. Y pasamos por la vida con diferentes cosas que son importantes. Nuestro cuerpo por un momento es súper importante, que nos salió una espinilla, un acné, ¿verdad? Que nos subimos 2 kilos, o tenemos que subir porque estamos muy, muy flacos. Benditos tiempos, ¿verdad? Y ya a medida que vamos avanzando en la vida, eso deja de ser para nosotros importante y empieza a ser importante otras cosas. Cómo vamos a rendir en el colegio, cómo vamos a rendir en el trabajo, después cómo pagamos las cuentas, cómo llegamos a fin de mes, cómo le hacemos frente al banco, cómo le hacemos frente a esto otro, cómo ayudamos a nuestros nietos, cómo ayudamos a la que nos rodea. Y cada etapa de la vida va teniendo diferentes cosas que son más importantes. Pero en todas las etapas de tu vida, lo más importante debiese ser Dios. Y si Dios es lo más importante, quiere decir que la palabra del Señor también, por ende, es lo más importante. El salmista reconoce que piensa todo el día la palabra porque ella es el centro de su corazón. Él ama esta palabra. O cuánto yo amo tu ley. Para poder declarar esto, de que tú amas la ley de Jehová, que tú amas la palabra de Dios, de que tú amas a Dios, se necesita ser creyente. Porque tú no puedes amar a Dios si tú no eres un hijo de Dios. ¿Me entiendes? Tú no puedes amar a Dios porque el libro de Romanos nos dice que todos nos hemos desviado de Dios, todos no queremos a Dios, hemos cambiado la gloria de Dios por cosas, hemos cambiado la gloria del Creador por cosas creadas, cada uno busca lo suyo, en fin, somos lo más peores. Entonces, para poder amar a Dios, necesitas ser un hombre nuevo, un hombre regenerado por Dios, un hombre que ha nacido de nuevo, un creyente, un cristiano. Entonces, necesitas haber nacido de nuevo. Sin Cristo nuestros pensamientos solo van de continuo al mal, según nos dice Génesis, capítulo 6, el verso 5, y nuestra mente está completamente entenebrecida, nos dice el libro de los Efesios. Solo a través de la obra de Dios, a través de su Espíritu Santo, sacándonos de la muerte para darnos vida, ¿a quiénes? A nosotros, aquellos huesos secos, y otorgándonos salvación de todo pecado, es que tenemos la mente de Cristo. En Ezequiel capítulo 36 del verso, usted lo busca, cuando dice, os daré un corazón de carne para cambiarte, parafraseo, para cambiar el corazón de piedra que tienes. Un corazón de carne es un corazón que es sensible a la palabra de Dios. Y no se puede ser sensible a la palabra de Dios si no eres un hijo de Dios. Entonces, los que aman la ley de Jehová son aquellas personas cristianas que han sido trasplantados de corazón, que han sido cambiados de corazón. Ya no tienen un corazón de piedra, sino que tienen un corazón de carne. ¿Ya? No un corazón duro, sino un corazón sensible. Es imposible poder amar a Dios y no amar su palabra. ¿Ha escuchado usted que de repente hay personas que dicen que ellos aman a Dios nomás y le da lo mismo el resto? Existe mucha de esa gente que solamente Dios y da lo mismo. Las reglas que se puedan seguir, las cosas que se puedan decir. Y llegan a creer a un Dios a su forma, a su pinta, no a un Dios que dice la Escritura. Entonces cuando nosotros empezamos a crearnos dioses a nuestra semejanza y a nuestra pinta,
lo que estamos haciendo es invalidar la palabra de Dios y nosotros creemos que lo que aparece acá es Dios mismo hablando. Entonces, si nosotros creemos a un Dios a nuestra pinta, que Dios nomás y da lo mismo lo que diga la Biblia, porque yo creo que Dios es así y así es Dios, estamos mal, tenemos que vernos. Tenemos que hacernos ver, porque estamos mal. Porque Dios, si le ponemos, es igual a su palabra. Y su palabra para nosotros es Dios hablándonos. Juan nos dice que si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos. Y Juan, pero en primera de Juan, nos dice que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y cuando la palabra dice que no son gravosos, dice que no son pesados, no son aburridos, no son insufribles, sino más bien como en el verso 103 que acabamos de leer en el Salmo, que dice: cuán dulces son a mi paladar tu palabra, cuán dulces es tu palabra. Eso es lo que debe provocar en el cristiano la palabra de Dios. Yo sé que lo dulce hace mal, ¿verdad? Porque nos va a llevar a tener diabetes. Pero esta dulzor no te va a llevar a hacer mal. Es por eso que la primera Biblia que fue impresa, en su tapa aparecía un oso, y no era Winnie Pooh, sino que era un oso poniendo sus garras en la miel. Porque la palabra del Señor, su palabra es a nuestro paladar más dulce que la miel. Y yo cuando veo a alguien comiendo un pie, no lo veo con cara triste, ni haciendo, oh, qué malo. A menos que haya pasado el limón, ¿verdad? Pero uno come un pie, algo rico, ¿verdad? Y, y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. No que vayamos a casa a comer un pie, sino que su palabra a nosotros sea grata, sea dulce poder escucharla. ¿Y cómo va a ser dulce si cada vez la palabra nos enrostra nuestro pecado? Pues bien, para que sea dulce, para que tú ames la palabra del Señor, tienes que ser una nueva criatura. Y si eres una nueva criatura, te va a dar igual que cada vez se te enrostre tu pecado, porque tú necesitas un Salvador. Y Cristo cada vez que te enrostra te dice: yo soy la puerta de escape, yo soy esa puerta estrecha, el que pasa por mí tiene vida eterna. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. En el Salmo 1, la palabra del Señor dice que en su ley la gente medita de día y de noche. ¿Qué significa meditar en la palabra de Dios? Entonces, debemos renunciar a nuestro trabajo para estar todo el día pensando en la palabra del Señor y estar todo el día con la Biblia. Debemos dejar nuestros estudios para poder estar todo el día con la Biblia, de hecho, ahí abro un paréntesis, me gusta abrir paréntesis cuando uno habla. Les Luthier es un grupo de humorísticos argentinos. Es un grupo muy antiguo, de los años 70. Ellos tienen un sketch que se llama La Hora de Rick Warren. Y parodian a los cristianos en ese pequeño sketch. No es ofensivo. Si ustedes lo pueden buscar, es un humor muy setentero, muy sanito de piel. Entonces, se para un cierto persona que él está asistiendo a la iglesia. Y él se para y en su oportunidad dice: yo era un infeliz. Yo vivía sufriendo. Hasta que conocí el libro de Rick Warren, que supuestamente es el libro que lo cambió. Y dejé de ser infeliz. Dejé de sufrir. Dejé a mi familia, dejé a mis hijos, dejé mi trabajo. No se trata de eso esto. No se trata de dejar cosas para buscar a Dios. Se trata de llevar a Dios a las cosas donde estamos habituando día a día. Entonces, ¿debemos solamente pensar únicamente en versos bíblicos todo el día? Pues no.
Meditar todo el día es que nuestros pensamientos sean formados en las verdades de la Escritura de tal forma que todo lo que hagamos sea hecho con entendimiento y para la gloria de Dios. Es decir, nuestros pensamientos, o sea, debemos meditar en Dios a tal, no dejar de, no sé, de los que trabajan en la salmonera, dejar los salmones que pasen, ¿verdad? Porque Él está meditando la palabra del Señor, sino que de tal manera que estemos con nuestro razonamiento, y no hablo de nuestra emoción, porque un día nos levantamos bien, otros días nos levantamos mal, estamos súper bien hasta las 4 de la tarde, a las 5 no queremos ver a nadie, porque somos muy cambiantes. Con nuestro raciocinio, con nuestro intelecto, pensar, meditar, a tal punto de que lo que yo haga, lo piense y diga, esto glorifica a Dios. De lo que yo voy a decir, yo pueda pensar antes de hablar y decir, esto glorifica a Dios. Esto es para la gloria de Dios. Esto sirve para engrandecer el nombre del Señor. Entonces, ¿qué nos sucede? Comúnmente, es que a nosotros nos pasa todo al revés. Entonces, tenemos una situación límite, que es las situaciones límites ponen de manifiesto verdaderamente quiénes somos. Entonces, una situación límite, un accidente, algo que está sometido a mucho estrés, a mucha presión, ahí verdaderamente se ve de qué estás hecho. No así en el normal del día a día, sino que ahí en esos momentos se ve quién eres tú. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos súper bien con Dios, ¿y cómo reaccionamos? Con insultos, reaccionamos mal, respondemos mal, nadie nos puede pisotear porque aquí estoy yo y qué se cree. Eso, si nosotros pensásemos, no glorifica a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Al comienzo otra vez, a meditar en la palabra del Señor. De tal forma que cada vez que nosotros actuemos, de tal forma que nosotros hablemos, sea para bendecir el nombre del Señor, sea para glorificar el nombre del Señor. Y si hemos de quedarnos callados, que ese quedarse callado también glorifique al Señor. Amados, ¿cómo podemos vencer las tentaciones y aflicciones y ansiedades de cada día si no tomamos nuestra porción diaria de la Escritura? Hace poco nuestro pastor nos decía que por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, ¿verdad? No nos olvidemos de aquí. Entonces, ¿cómo podemos soportar nuestro día a día si no estamos meditando? ¿Cómo vas a aguantar a tanta gente? Que hay gente que es súper fácil lidiar con ella. Y hay gente que no es fácil lidiar con ella. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar? ¿Cómo vamos a mostrar el amor de Dios? ¿Cómo vamos a mostrar el carácter de Dios si no estás meditando en la palabra del Señor? Si no estás diciendo, oh Dios, cuánto amo tu ley. Necesitamos todo el día nuestra mente pueda reflexionar en la palabra del Señor. Donald Whitney, en su libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, dice que meditar en la palabra es que la Biblia remoje en nuestra mente. Esta frase me gustó mucho, no por lo que él dijo, sino por lo que yo voy a decir ahora. Es como si tu mente fuera un gran taza de agua hirviendo. Y la Biblia es el té mejor aromático, que tiene un sabor único. Usted sabe que para que pueda disfrutar de un rico té, tiene que seguir las instrucciones. Porque nosotros comúnmente, ¿qué hacemos? Ponemos la bolsita, la hacemos así y la sacamos, ¿verdad? No, el té tiene instrucciones. Dice, destape esto y póngalo y déjelo ahí 3 a 4 minutos, un tiempo prudente para poder que el té saque todo su aroma, saque todo su color, saque todo lo que mejor tiene el té. Pues bien, me tomo de la frase que decía Donald Whitney, que la Biblia remoje en nuestra mente. ¿Cómo nosotros vamos a extraer los mejores componentes, el mejor aroma de la Biblia, si no estamos pasando tiempo en la Biblia?
Conocemos mucha historia, pero súper superficiales, sin contenido. Y pareciera ser que sabemos más de los hermanos que de la Biblia. Y pareciera que sabemos más de los vecinos que de la Biblia. Entonces, ¿qué vamos a otorgar? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo decimos amar a Dios si no amamos su palabra? Si no meditamos, la tentación asomará en nuestra cabeza. Si no meditamos, la ansiedad bombardeará nuestra mente. Si no meditamos, las tentaciones nos acosarán. Meditemos en su palabra. Saturémonos de ella. Amado, si deseas ser un hombre o una mujer que quiere meditar, mira a Cristo y encuentra en Él el mejor ejemplo. Si somos honestos, nadie ha meditado en la palabra toda su vida. Nadie. Pues todos tenemos un pasado que nos avergüenza. Luchamos contra una mente que sigue albergando y recreando pensamientos injustos e impuros y completamente impíos. Pero Jesús es el único verdadero que ha tenido pensamientos justos y apegados a la palabra del Señor. Porque Él es la palabra de Dios, hecha carne, según Juan 1:1. Entonces, si tú quieres amar la palabra, si tú quieres meditar la palabra, como dice Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. ¿Cómo lo puedes hacer? Si no puedes por ti solo, si te cuesta, pues bien, la única manera es refugiarnos en aquel que ya lo pudo hacer. Y como te dije, Él lo pudo hacer. Y además, Él es la palabra encarnada. Mira a Cristo, aprendamos de Cristo, saturémonos y refugiémonos en Él. ¿Amas a Dios? Ama su palabra. Del verso 98 al verso 100 nos va a hablar de ciertos resultados que da la meditación y nos va a hablar de una sabiduría mejor o de una sabiduría superior. El verso 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Esta triada de versículos nos van a mostrar el resultado que tiene el amor a la palabra y que esta sea en nuestra continua meditación. Se trata de tener un mayor entendimiento, una mayor sabiduría. Si leemos a la rápida, del 98 al 100 podemos decir, el salmista era terrible, el salmista se autoexalta, si lo leemos a la rápida. ¿Por qué? Porque dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. Ahí ya se está sobrando el salmista. Más que todos mis enseñadores he entendido, o sea, soy más capo que ellos. Podemos decir a la rápida, el salmista no estaba muy en su meditación. Claro, porque si meditamos la palabra del Señor no es para que nosotros subamos, sino para que Cristo suba y nosotros menguemos. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues metámonos un poquito más. Si leemos con detención nos vamos a dar cuenta que esto no es así. En ningún momento dice, me he hecho más sabio. Él dice, me has hecho más sabio. O sea que la sabiduría no proviene de él, proviene de otra cosa externa a él. Si alguien debe ser exaltado, siempre es Cristo. En toda alabanza debe ser exaltado Cristo. En el culto debe ser exaltado Cristo. En la predicación debe ser exaltado Cristo. En tus testimonios de vida, el único que debe ser exaltado es Cristo. Entonces, si seguimos este patrón, Cristo debe ser exaltado siempre. Entonces, el resultado de meditar en la palabra de manera humilde es que Dios nos hace ser un poquito más sabios.
El salmista constata una realidad. Dios le ha hecho más sabio porque medita y porque guarda los mandamientos de Dios. Y tenemos una tríada que asimilar. Perdón, tenemos una tríada de cosas que son los resultados, pero que provienen de otras cosas. O sea, el Señor lo ha hecho más sabio, lo ha hecho más entendido que los que le enseñaron y más que los viejos entendidos. Pero esto no viene solamente, la sabiduría no solamente viene por algo, viene por algo, perdón. Asimilar la palabra, meditar la palabra y obedecer la palabra. Entonces, estos son los resultados que uno debe obtener de meditar la palabra, que es desarrollar pensamientos profundos sobre la palabra de Dios, en la presencia de Dios y para obedecer a Dios. Primero, el verso 98, me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. No meditamos en nosotros para encontrar nuestra paz interior, no buscamos respuesta en nosotros, la respuesta no está en ti, la respuesta no está dentro de ti, la respuesta está en Dios. Porque cada vez que te digan tranquilo, la respuesta está en ti. Lo único que hay dentro de ti es una naturaleza que tiende al pecado, que quiere hacer cosas malas, que quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando meditamos en su palabra, nos damos cuenta de que Dios es grande, es excelso y nosotros somos pecadores y lo necesitamos. Y a la luz de la palabra del Señor también nosotros vemos cómo Dios ha venido a nuestro encuentro y nos ha tendido la mano, se ha puesto en nuestro lugar y ahora somos sus hijos por amor. Y ahora nosotros servimos a Él por amor y somos salvos de su ira, somos redimidos, somos justificados, somos adoptados y esperamos ahora la redención de nuestros cuerpos, la redención de nuestra alma. Entonces, para que meditemos es necesario que podamos leer, que podamos estudiar, que podamos memorizar constantemente la palabra del Señor. Si alguien piensa que escuchando predicaciones, si alguien piensa que escuchando alabanza está meditando, yo le podría decir que podría estar meditando no de manera completa, porque la meditación es algo que es de manera personal. O sea, no podemos vivir, y está súper bien que nosotros escuchemos predicaciones, está súper bien que nosotros lo podamos hacer en nuestro día a día, está súper bien que nosotros podamos escuchar alabanzas, pero lo que Dios quiere es que nosotros nos sumerjamos en su escritura y que nosotros le cantemos a Él alabanzas. No podemos vivir de lo que otros hacen y repetir las cosas que los otros hacen. Necesitamos tener nuestra propia experiencia con el Dios que nosotros decimos servir. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Es súper fácil poner las predicaciones del pastor e irnos y hacer otras cosas. Es súper fácil poner las predicaciones de cualquier persona y decir, yo escuché una predicación, sí, pero tú necesitas estar con los ojos puestos en la Escritura, con los ojos puestos en la Biblia, para poder que el Espíritu Santo pueda iluminarte y pueda hablarte de manera personal en ese momento. Entonces, necesitamos meditar. No basta con venir a la iglesia. Necesitamos meditar en nuestro día a día. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos, porque no tenemos tiempo. Si ponemos a pensar, decimos no tenemos tiempo, porque tenemos muchas cosas que hacer, grandes horas de trabajo, tenemos que cocinar, tenemos que lavar, tenemos que planchar. Yo estoy haciendo eso ahora. No plancho, no me gusta planchar. Pero el día se nos va como agua entre las manos. Pero dentro de eso también debe existir un tiempo. Si tú dices amar a Dios, dejas tiempo para lo que más amas. O cuando andabas de galán, no dejabas tiempo para conquistar a tu amada, para conquistar a tu amado. No te levantabas quizás a cortar leña tempranamente para tener la tarde libre. ¿Por qué para Dios da lo mismo? Total, Él puede saber, Él entiende. Que Dios nos ayude a meditar en Él.
El texto bíblico enfatiza el hecho de meditación personal e intransferible. Tus ojos deben posarse sobre la palabra, tu mente debe ejercitarse guardando promesas, tu mente y mi mente deben entrenarse en el estudio de la palabra del Señor y necesitamos hacerlo día a día. Amados, como segunda resultado, si se puede llamar de cierta medida, el hecho de meditar, o de segunda condicionante, característica, es que se hace en la presencia de Dios. Y esto es en oración. Si solo lees, si solo estudias, si solo memorizas, no necesariamente estás meditando. Solo estás haciendo de tu mente una biblioteca, polvorienta y sin vida, porque es en la oración a Dios donde podemos llevar todos esos pensamientos profundos que hemos leído, que hemos estudiado y que hemos memorizado en las Escrituras. No podemos meditar sin la ayuda divina del Espíritu Santo a través de la oración. Porque si no vamos a estar cojos, nos va a faltar algo y necesitamos la presencia del Señor. En los libros de los Salmos aparece un personaje que se llama Asaf, con F al final, Asaf. Y él en el capítulo 73 empieza a decir, Señor, ¿por qué tú bendices a otro? Y básicamente le está diciendo, hay pensamientos de envidia en Asaf. Hacia los impíos que prosperan, los demás abusaban de los demás y hacían lo malo y le iba súper bien. Y esa era la oración de Asaf. Hasta que en el Salmo 73, verso 17, hay algo que dice, hasta que entré en el santuario, que es el santuario en el Antiguo Testamento simbolizaba la presencia del Señor, porque era obligatoriedad, cada vez que se iba a la presencia del Señor tenía que haber un santuario, tenía que estar el templo. Hasta que entré en el santuario, hasta que entré en la presencia del Señor, pude comprender, después Asaf termina su oración, pude comprender el fin de los impíos, su entendimiento fue cambiado. En esa presencia es que nuestra mente es transformada. En la presencia de Dios, a través de su palabra, es que nuestra mente es transformada. No hay otra manera, no hay otra forma. Sino simplemente todo lo que uno dice, todo lo que uno les puede comunicar, simplemente son palabras y puede quedar hasta en algo motivacional. Yo les puedo decir, hermanos, motivémonos a meditar en la palabra del Señor y usted va a ir ahí, sí, motivémonos. Pero si la ayuda divina del Espíritu Santo no está, vamos a quedar en las puras ganas nomás. Y tercero es obedecer. Obedecer los mandamientos del Señor. Quien medite terminará por obedecerlo. Amado, y se es más sabio, no por lo que se sabe, se es más sabio por ser fiel al Señor. En lo poco has sido fiel. O sea que mientras lo que tú sabes, lo poco que quizás tú puedas saber de la Escritura, lo que te ha llegado luz hasta este momento, si tú no lo haces, eres una persona no sabia. Porque para ser sabio necesitamos hacer lo que sabemos. Y mientras más sabemos, más estamos obligados a hacer. Y necesitamos obedecer los mandamientos del Señor para obedecerlos. Y eso nos hará sabio. Y ese sabio no es el que más sabe, sino el que más hace. Y se hace más siendo fiel al Señor. La meditación, amados, tiene el propósito de guardar y hacer. Tú guardas la palabra, la haces. No hay otra manera. Quiero decirte lo siguiente. Muchas veces nosotros nos jactamos con respecto a otras religiones, católicos, etcétera, etcétera. Siendo que obviamente somos mucho mejores que ellos. Y nos jactamos de eso.
Y decimos, tenemos nosotros verdaderamente la sana doctrina y entendemos la Biblia y no somos como ellos que sirven imágenes. Y esa es siempre nuestra respuesta. Cualquier cosa nosotros le sacamos las imágenes ahí, como que ellos están haciendo las cosas mal. Si ellos nos dijeran a nosotros, ya, y ustedes, no dice Santiago que de un agua no pueden salir dos, de una llave no pueden salir dos tipos de agua. Ya, y ustedes, el decálogo no tiene fecha de vencimiento, ustedes que son mentirosos. Entonces, si nosotros pretendemos jactarnos, que está mal jactarse, porque en la jactancia entra el orgullo. Si nosotros pretendemos jactarnos frente a los demás, porque tenemos la palabra, pero realmente estudiamos la palabra, o repetimos cosas que ya dijeron el resto, porque es súper fácil repetir lo que dijo el resto. Usted se puede ganar frente a un computador, con un papel y lápiz, y empezar a escuchar la predicación del pastor el día domingo, y viene el otro domingo usted y le toca predicar y usted va a decir, yo tengo el mismo mensaje. Y vamos repitiendo mensajes que otros ya dijeron. Y no es la idea. No es la manera. Si bien la escritura es una sola, la interpretación es una sola, las aplicaciones son distintas. Entonces, muchas veces también nosotros, dentro de la iglesia, se destacan los hermanos por ser meditadores de las escrituras, hombres y mujeres constantes de oración, lectura, de estudio, memorización de la palabra, o se destacan por ser excelentes músicos, excelentes cantantes, constructores de grandes templos, prodigiosos cocineros, excelentes asistentes, excelentes montadores de escenarios, luces. Y aquí me olvidé el nombre de quien lo escribía, pero dice el escritor. Permítanme decirle que si tuviéramos los recursos, todo cuanto vemos en un culto respecto de sillas, mesas, cables, micrófonos, instrumentos, voces, recursos y organización podría ser perfectamente contratarse a una persona, a una empresa productora que hiciera todo aquello. Y lo haría mejor, incluso mejor que nosotros. Pero si algo no puede hacer el mundo es amar a Dios, a su palabra, y meditar continuamente en ella. Esto es lo que debemos destacarnos por tener una sabiduría sobresaliente desde un hábito continuo de la meditación en oración. Si tú te crees sabio porque tienes años, porque eres una persona ya de varios años y la vida te ha enseñado, pero esa enseñanza que te ha dado la vida no necesariamente es lo que quiere Dios que tú aprendas. Si tú te jactas porque tienes estudios y otras personas no tienen estudios y crees que eres más sabio que el resto, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que tanto el anciano, tanto el que sabe, se sumerja acá para poder ser sabio. La Biblia, para el cristiano, debiese ser como el aire que respira. Debes estar todos los días, constantemente. Aunque, aun cuando ni siquiera nos percatamos, ¿te percataste cuántas veces has inhalado y exhalado el día de hoy? No, porque se da de manera natural. De manera natural debiese darse que todos los días en nuestra mente debiese estar la palabra del Señor. Entonces, yo te quiero llevar a que tú realices tus devocionales diarios, que tú leas tu Biblia, a que tú medites en ella. Vas a ser más sabio. Pero no así, para imponerte sabiduría, no, sino que es la consecuencia lógica de tener la palabra del Señor. Vas a ser más sabio. Y cuando somos más sabios, ¿qué hacemos? Tomamos mejores decisiones. Mejores decisiones en la vida. Podemos dar consejo. ¿Has dado un buen consejo? ¿Has dado un consejo a algún hermano tuyo que tienes a tu lado en la iglesia? ¿Lo has aconsejado? ¿Has aconsejado bíblicamente a tus amigos, a tus hijos, a tus padres, a quienes te rodean?
Muchas veces la respuesta es no y hay que ser bien sincero. Muchas veces nuestro consejo es como el consejo del mundo. Aunque nosotros sabemos que somos distintos, respondemos lo mismo que hace la gente del mundo. Y es que muchas veces no tenemos qué decir. ¿Qué te voy a decir yo? ¿Qué te voy a entregar? Y obviamente, ¿qué vamos a entregar si no hay palabra del Señor en nosotros? Quiero invitarte a que tú puedas salir el día de hoy pensando, Señor, yo quiero amar tu ley. Yo quiero amar tu palabra. Quiero ser ese Winnie Pooh, Señor, que cada vez que abro tu palabra se endulza. Que quiero ser cada vez que tu palabra se abre, quiero extraer mi porción, lo que tú tienes para mí, lo que tú tienes para hablarme para mí. Y no me voy a conformar a ello simplemente cada vez que voy a la iglesia, sino que voy a tratar, fíjese, de hacer el hábito en mi casa, de orar, de buscar tu rostro, de buscar en tu palabra. Y no simplemente por una disciplina, porque la disciplina muchas veces se hace sin amor. Y las cosas que debemos hacer nosotros es por amor. Entonces tenemos que decirle, corazón, ¿necesitas a Dios? Y uno se va a responder, sí. Ya pues. Entonces, ¿qué hay que hacer? Muchas veces tenemos que hablarnos a nosotros mismos y no es que estemos locos. El salmista se habló a sí mismo y dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de ti. Y muchas veces tenemos que decirnos, porque muchas veces nos cuesta. Yo no sé si yo estoy loco, que me hago muchas preguntas de repente. ¿Por qué hago esto? Por esto. Y me respondo a mí mismo, es lo más gracioso. Por esto. Ya, ¿y por qué estoy en una etapa que me cuesta muchas veces quedarme callado? ¿Y por qué respondiste? Por esto. Ya. ¿Y qué hubiese hecho Dios en ese lugar? ¿Qué hubiese hecho Jesús en ese lugar? No hubiese dicho nada. Ya, ¿está bien o está mal? Y yo mismo me hablo como le estuviera hablando a Mateo. Está mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir perdón. Y ahí me siento humillado frente a mí mismo. Y no hago otra más cosa más que decirle, Señor, perdóname. No soy tan capo como decía que soy. No soy tan superpoderoso como pensaba que era. Porque respondí a la primera. Porque pensé mal. ¿Qué me falta? Palabra del Señor. Y meditar. ¿Sabes que cada vez que tú vayas meditando, y con esto sí termino? Bueno, no había dicho que iba a terminar. Ahora sí, con esto termino. Cuando tú piensas en la palabra del Señor, y te pongo un ejemplo, en una discusión acalorada con un familiar, que las cosas se hacen de esta forma, de esta otra forma. Y tú sabes que uno siempre sabe que tiene la respuesta correcta, ¿verdad? Siempre pasa eso. Entonces, si tú piensas, si tú vas meditando y vas meditando durante la semana en que la respuesta blanda aplaca la ira, si vas meditando en que aquí la lengua es un músculo que no tiene huesos y se bate y un pequeño fuego hace un gran incendio, vas a llegar el momento que si tú vas meditando y lo llevas eso al Señor, en una discusión acalorada, no te vas a mover un músculo por decir algo, por decir algo hiriente al otro. Aunque por dentro, bueno, esté saliendo el... Pero afuera no se te va a mover un músculo. Ya, eso provoca la palabra del Señor. Eso provoca Dios a través de su palabra. Esos son los cambios de carácter que hace el Señor a través de su palabra. La única manera es a través de su palabra. Y yo quiero invitarte esta tarde de que tú ames la palabra del Señor. De que tú te encuentres de que tú no puedes, de que vas a ver esto como una escala, que no vas a poder alcanzar el último escalón. Así es, no puedes, no vas a poder con tus fuerzas, no vas a poder tú solo. Pero el Señor te dice, yo te ayudo. Y es como que nos va empujando desde atrás o nos va llevando la mano hacia adelante. Él nos ayuda, Él no nos va a dejar, porque Él ha prometido estar con nosotros. Y si somos sus hijos amados, Él nos promete bendición, nos promete de que no nos va a dejar solos. Y amados, hay una gran verdad en la palabra del Señor. Si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios, nuestro Padre que está en el cielo, sabrá dar buenas dádivas a los que le aman?
Amén. Lo invito a ponerse de pie.